Bueno, familia linda, muy buenas noches. Vamos a continuar entonces con este tema, con este estudio de una vida sin levadura, a propósito de los 7 días de los panes sin levadura. Y pues estos temas, me quedan dos reflexiones. Vamos a ver si las alcanzo a terminar hoy. Si no, pues las terminamos en el próximo audio. No hay problema, ¿verdad? Bueno, vamos entonces, habíamos quedado en el tema anterior en la levadura de los saduceos y vamos a entrar entonces a la levadura de los gálatas. Para esto vamos a estar entonces en Gálatas 5, 7 al 9. Entonces, comencemos con una oración. Padre, te doy gracias, Señor, por la vida que tú nos regalas y por la vida de cada una de las personas que van a escuchar, que van a tomar esta enseñanza, esta reflexión. Gracias por tu Espíritu, Señor, porque a través de él nosotros le encontramos el gusto y nos deleitamos en tu palabra, Señor, porque ella es nuestro alimento sin levadura, porque a través de estas enseñanzas, de estos temas, estamos teniendo un criterio para poder identificar aquellas fuentes de contaminación en nuestra vida, para tomar acciones sobre ellas. Hay un comienzo para todo y el comienzo es tu revelación, el comienzo es conocer la verdad. Señor, gracias, por eso tu palabra dice, y conocerás la verdad y la verdad os hará libres. Señor, gracias porque reconocemos en este momento de nuestro despertar ese proceso de libertad que tú preparaste para nosotros. Y por supuesto que no es coincidencia que ninguno de los que leemos, estudiamos o escuchamos estos temas no es una coincidencia, es parte de tu plan. Y por eso te damos gracias, Señor, y nos quedamos en tu presencia, en Cristo Jesús, nuestro Señor, nuestro Rey, nuestro Mesías. Amén. Bueno, familia linda, entonces sigamos con la levadura de los Gálatas. Y dice aquí el tema, hay otro tipo de levadura que aparece en las cartas de Pablo, un tipo de levadura difícil de identificar cuando no conocemos la correcta voluntad de Dios. Es un tipo de levadura que puede llevarte a dos extremos. Por un lado, puede llevarte a un legalismo y por el otro lado, a un estado de libertinaje. Los dos extremos, ¿verdad? La carta a los Gálatas describe una asamblea que había comenzado bien cuando recibieron el mensaje del Evangelio, las buenas nuevas que nosotros conocemos, ¿verdad? El Evangelio de Jesucristo. Habían comenzado a vivir su vida obedeciendo a la verdad, que implica una obediencia desinteresada hacia la palabra de Dios, con una fe restaurada, una fe enfocada y puesta en el Mesías, en Jesucristo. Y ese es el mensaje, y así como había comenzado esta congregación de los Gálatas, así comenzamos nosotros, ¿cierto? Como cristianos, como iglesia de estos últimos tiempos. Sin embargo, aquella comunidad comenzaron a tener conflictos doctrinales por la influencia de judaizantes y legalistas. Entremos a Gálatas 5 del 7 al 9, dice el 7, ustedes corrían muy bien la carrera. ¿Quién les impidió seguir la verdad? Seguro que no fue Dios, porque Él es quien los llamó a ser libres. Esa falsa enseñanza es como un poquito de levadura que impregna toda la masa. Eso dice Pablo en Gálatas 5, ¿cierto? Los judaizantes que representan, o que en este momento no es que representen, que ejercían esa levadura o que ejercen porque todavía está vigente, ¿cierto? Lanzaron la creencia de que la salvación se obtiene por el simple hecho de ser linaje judío. Ellos pensaban erróneamente, voy a decir, piensan, ¿cierto? Erróneamente, que en eso consistía la promesa del Dios eterno, la promesa que Él le hizo a Abraham, de manera que centraban todo únicamente con una visión muy egoísta, ¿cierto? Muy
mirándose solamente su ombligo. Entonces la salvación, las promesas de Dios, los pactos, eso es solo para nosotros. ¿Ok? Así que enseñaban que la salvación venía por cumplir con normas y reglas de conversión al judaísmo rabínico. ¿Ok? Vamos a ir entendiendo. Enseñaban o enseñan que la salvación viene por cumplir normas o reglas de conversión al judaísmo rabínico. Recuerden que esto de judaísmo rabínico es totalmente la levadura que estudiamos anteriormente, ¿cierto? La de los saduceos, ese legalismo, ese encierro. Perdón que me perdí un momentico aquí. Ok. La salvación es por cumplir reglas de conversión al judaísmo, inventadas por hombres que manipularon la palabra de Dios, pero que las hacían pasar como normas de Dios. Estas normas o reglas de hombres se les llamaban las obras de la ley, o las conocemos como obras de la ley. Estas normas incluían la circuncisión para convertirse al judaísmo y por ende ser salvo. Aún hoy en día hay comunidades, ¿cierto?, que están enseñando esto y que están viviendo con base en esto. De manera que si quieres estar dentro de la salvación de Dios, tienes que practicar la circuncisión. ¿Ok? Eso es levadura. Esa es esta levadura de los Gálatas. ¿Ok? Pablo aclara que la salvación o recibir la promesa de salvación no es por linaje ni por circuncisión religiosa de conversiones. Gálatas 3, 27 al 29 nos lo aclara. Dice, pues todos ustedes son hijos de Dios por la fe en Jesucristo, en Cristo Jesús. Y todos los que fueron unidos a Cristo en el bautismo se han puesto a Cristo como si se pusieran ropa nueva. Ya no hay judío ni gentil, esclavo ni libre, hombre ni mujer, porque todos ustedes son uno en Cristo Jesús. Y ahora que pertenecen a Cristo, son verdaderos hijos de Abraham, son sus herederos, y la promesa de Dios a Abraham les pertenece a ustedes. ¿Ok? Entonces, esta parte pues queda clara en Gálatas 3:29. Esa es la doctrina que nosotros tenemos, esa es la creencia que nosotros tenemos. Bueno, así que en esencia la levadura que evidenció Pablo en los Gálatas es creer que la salvación es por pertenecer a algún linaje o por hacer determinadas obras, cuando la verdadera salvación se obtiene por la fidelidad y el amor hacia Jesús. Esta levadura hoy se manifiesta como una barrera para los cristianos de este tiempo, que tenemos prejuicios para ir a estudiar las raíces de nuestra fe en la ley y en los profetas. Precisamente por temor a caer en ese judaísmo rabínico, religioso, estricto, excluyente, ¿cierto? Por miedo a caer en esto de que, no, pues ahora solo falta que me manden a circuncidar. Por miedo a eso, se ha levantado un velo de desconfianza que hace pensar que todo lo que suene a judaísmo es malo. Y nos estamos perdiendo de toda la riqueza de las revelaciones de Dios para fortalecer nuestra fe en Jesucristo y el reino prometido. Entonces, por un lado, percibimos el judaísmo rabínico, religioso, estricto, excluyente, Antiguo Testamento, y por otro lado nos percibimos nosotros restaurados, salvados, renovados en Cristo Jesús según el Evangelio de la Salvación, las buenas nuevas, Nuevo Testamento, ¿cierto? Y quedan como divididos esos dos grupos, como que el del nuevo no quiere mirar hacia el antiguo y el del antiguo no quiere mirar hacia el nuevo. Cuando Jesucristo precisamente Él es la unidad en toda la palabra de Dios. ¿De acuerdo? Entonces estamos incompletos. Ambos grupos estamos incompletos.
Ese, ese es el punto. Y esta levadura lo que hace es mantener esa división. Y sobre todo a los cristianos, a los que somos iglesia del Señor, pues nos representa una barrera para poder ir a tomar algo que nos está haciendo falta. ¿Ok? Gálatas 2:16, ¿qué dice? Sin embargo, sabemos que una persona es declarada justa ante Dios por la fe en Jesucristo y no por la obediencia a la ley. Gálatas 2:16, ¿ok? O sea, Pablo hablándole a los Gálatas. Y nosotros hemos creído en Cristo Jesús para poder ser declarados justos ante Dios por causa de nuestra fe en Cristo y no porque hayamos obedecido a la ley, pues nadie jamás será declarado justo ante Dios mediante la obediencia a la ley. Un postulado clarísimo y una posición totalmente clara. La mala interpretación de la Biblia da como resultado sistemas religiosos alejados de la verdad. La enseñanza de que la salvación se logra por medio de obras o por méritos humanos es levadura. Así también es levadura pensar que la salvación se logra por pertenecer a algún grupo, algún linaje, alguna religión o alguna denominación o algún ministerio específico. Pablo enseña que debemos agradar a Dios antes que a los hombres. Y esto es tremendo porque fíjense que aún dentro de la iglesia, dentro de los que somos cristianos de estos últimos tiempos, existen denominaciones en las congregaciones, ¿cierto? Y hasta donde yo hice la última consulta, me sorprendió cuando vi el número. 254 denominaciones dentro de las comunidades cristianas. 254, imagínense. Es increíble. Es increíble la capacidad del enemigo para dividir, para querer dividir el cuerpo en pedacitos, cuando la palabra de Dios nos dice que todos somos miembros del cuerpo, ¿cierto? Que cada uno tiene sus funciones, cada uno conforme a lo que el Señor ha dispuesto dentro de ese orden en el cual Jesucristo es la cabeza, pues cada uno somos diferentes, pero no por ello estamos divididos. Pero, claro, esta levadura coge esas diferencias y las quiere marcar como barreras, ¿cierto? Vamos entendiendo ese tema de la levadura, de la religiosidad, este tema del extremo, que por un lado el que cae en él, pues terrible. Y los que no hemos caído, pues nos pone una sensación de peligro para que no encontremos algo que es valioso. Gálatas 1:10 dice: queda claro que no es mi intención ganarme el favor de la gente, sino el de Dios. Si mi objetivo fuera agradar a la gente, no sería un siervo de Cristo. Estas son premisas para definir nuestra posición, ¿cierto? No estamos para quedar bien con nadie, para llenar salones o para satisfacer necesidades económicas de alguien. No, nosotros no estamos para llenar salones, nosotros estamos para llenar corazones. ¿De acuerdo? Esa es la posición. Entonces, por eso Pablo aquí, viendo esta levadura, esta tendencia a dividir, a armar grupos, a influenciar a las personas con unas costumbres, con unas doctrinas, a hacerlos radicales para que se sientan auténticos. Entonces él dice, no, es que queda claro que nuestra intención, mi intención no es ganarme de ninguna manera el favor de la gente. Entonces, cuando uno ejerce esa labor de pastoreo, esa responsabilidad de enseñarle a una comunidad, porque el Señor te ha dado esa tarea, ¿cierto? Te dio un talento, una habilidad, una capacidad para que enseñes, ¿cierto? Pues, ¿qué tiene que hacer? Enseñar lo que Dios le dijo. No puede estar imponiendo su criterio para agradar a la gente y acomodarse a lo que a la gente le gusta. Entonces, no, que es que como a la gente le gusta así, entonces vamos a hacerlo así para que vengan, ¿no? Para que puedan escuchar. A ver, ¿a quién pretendemos agradar? A los gobiernos, a los poderosos en un momento determinado, a los dueños del dinero, ¿cierto?
Aquellos que de pronto tienen una empresa y abren un espacio para que le comparta la palabra de Dios, ¿cierto? Ay, no, qué bendición, ¿no? Listo. Y te van a dar un dinero, una recompensa por ello, y ponen el sitio y dan comida y bueno, todo para que la gente se sienta agradable. Uno dice, wow, qué bendición. Pero cuando empiezan a influir en la enseñanza que tú le quieres dar, cuando tú empiezas a hablarles de un tema o empiezas a hablarle a la gente de los principios, los fundamentos, entonces de pronto ese dueño de todos los recursos va a decir, no, espere un momentico, porque es que usted se está metiendo en un camino que no es correcto para nosotros y poco a poco le van a ir quitando, ¿cierto? Si usted se mantiene en ese camino, pues le van a cerrar la puerta y van a conseguir otro que sí se acomode a lo que ellos quieren, ¿cierto? Ahí está Herodes, ahí están los saduceos, el que quiere utilizar la palabra de Dios para ganar y mantener poder, posición, comodidades. De manera que pues todo esto es muy duro, todo esto es muy duro porque la levadura, como dice la palabra de Dios, un poquito de levadura leuda toda la masa. Y pues tenemos que reconocerlo, hijitos de Dios. No en vano el Señor estableció que todos los años celebremos 7 días de panes sin levadura, porque el Señor sabe que nuestra vida está llena de levadura. Y si no dedicamos un tiempo durante el año a revisar este tipo de cosas, al menos un tiempo, al menos este tiempo señalado por Él, de manera sabia, por supuesto. Entonces, ¿cuándo nos vamos a dar cuenta? ¿Cuándo vamos a cuestionarnos respecto a cómo estamos ejerciendo nuestro ministerio, cómo estamos ejerciendo nuestra participación dentro del cuerpo de Cristo, cómo estamos siendo luz, cómo estamos administrando lo que el Señor nos ha dado, ¿cierto? Recuerden que el Señor demanda de todos nosotros que seamos buenos administradores, ¿cierto? De su tesoro, de su riqueza. ¿Y cuál es la riqueza y el tesoro? Pues su palabra, sus promesas, sus leyes. Bueno, resumiendo entonces vemos que el legalismo es levadura, pero también lo es el otro extremo, enseñar que ya no necesitamos guardar los mandamientos porque somos justificados por fe y por creer en el Mesías. ¿Ok? Ojo con esto. Levadura, así como lo es el legalismo, también lo es el otro extremo. Enseñar que ya no necesitamos guardar los mandamientos. Y ahí le colocan, bueno, voy a seguir el tema, solo quería resaltar esta reflexión. Enseñar que ya no necesitamos guardar mandamientos porque somos justificados por nuestra fe en Jesucristo como el Mesías. O sea, el que creyó en Jesucristo y por una fe personal cree que está en Jesucristo, pues adquirió una licencia para pecar. O sea, adquirió una licencia para que todo lo que está destinado como pecado, determinado por la ley de Dios, pues a él no lo afecta porque él está con una cobertura, ¿cierto? Él tiene, hablando en términos políticos, él tiene fuero político. O sea, él está por encima de la ley. Júzguelo usted, hijito de Dios, si su fe en Jesucristo le da ese fuero para estar por encima de la ley del Padre. Juan 14:21 dice, el que tiene mis mandamientos y los guarda, aquí está hablando el Señor Jesucristo, ¿verdad? Juan 14:21, el que tiene mis mandamientos y los guarda, ese es el que me ama. Y el que me ama será amado por mi Padre, y yo le amaré y me manifestaré a él. ¿Ok? Entonces, ahí podemos leer, o sea, el que ama a Jesucristo obedece, guarda, observa mandamientos. Muy bien. ¿Y a quién se manifestará el Señor? Pues al que lo ama, o sea, al que guarda mandamientos, al que obedece. ¿Estamos? Miremos un ejemplo con esto. Cuando oímos de guardar el Shabbat, que Shabbat no significa sábado, sino día de reposo o día guardado para el Señor, sentimos que eso no es para nosotros. Eso nos rechina en los oídos, ¿cierto? Nosotros hay algo internamente que le dice, eso es judío, eso es de los judíos. Pero no queremos aceptar que es un mandamiento, es el cuarto mandamiento de la ley de Dios. Ni siquiera es el octavo, el noveno ni el décimo, es el cuarto. Claramente está señalado en Éxodo 20, está claro.
Éxodo 20 del 8 al 11, pueden leerlo, tomen la referencia. Deuteronomio 5 también, del 12 al 15, ahí también está claramente definido y no está establecido en un solo versiculito. Mire que Éxodo 20 le dedica 8, 9, 10 o 4 versículos para aclararlo del tema de guardar el séptimo día. Deuteronomio 5, de 12 al 15, también le dedica 12, 13, 14, 15, 4 versículos para aclarar. Y hay un texto mucho más profundo que es Éxodo 34, del 18 al 22, ¿cierto? Ahí está, no solamente hablando de estableciendo la ley de guardar el séptimo día, sino que también habla de guardar las fiestas. ¿Mm? Pero todo eso al cristiano de este tiempo le suena a judío. Le suena como que, uy, no, esa es esa levadura de religiosidad y de extrema religiosidad. Si me pongo a observar las fiestas, después me mandan a circuncidarme, ¿cierto? Eso pasa porque esa es la estrategia del enemigo. Ese cuarto mandamiento que se establece dice, acuérdate del día séptimo para santificarlo, el día de reposo para santificarlo, el Shabbat, ¿cierto? Trabaja 6 días y en ellos haz toda tu faena, pero el día séptimo, ese día es de descanso, conságralo a tu Dios. Así lo establece, ¿cierto? Entonces, en el libro de Éxodo 34, 21, por ejemplo, les decía, habla del Shabbat, depende de la versión que tú tomes. Si tomas una versión original, pues con textos en hebreo original, vas a encontrar que habla de Shabbat, habla de las fiestas solemnes por sus nombres. Aparece otro texto muy antiguo, ahí en Éxodo 34, que es considerado más bien por los antiguos rabinos israelitas como uno de los que mejor expresaban las ordenanzas del Dios eterno. Por curiosidad, revísenlo. Éxodo 34, del 18 al 22. ¿Por qué los cristianos no guardamos el Shabbat? Por esa levadura de los Gálatas, como les estaba diciendo. Mire, aparece un escrito y lo pueden buscar ahí pregúntele a Pastor Google, por el tema de por qué los cristianos no guardamos el Shabbat, ¿cierto? Y aparece un tal Justino Mártir. Ya cuando uno lee la palabra mártir, pues uno ya sabe de dónde viene, ¿cierto? Uno ya sabe cuál es esa corriente que estableció personas como mártires y los pone como algo importante. Y aquí también ellos en esta definición dice que asistió al culto del primer día, pero pues es que el culto del primer día es el domingo, ¿de acuerdo? Ese es el primer día, es el domingo, no es el lunes, el primer día es el domingo. Escribió sobre el cese de la observancia del sábado hebreo, que es el séptimo día, y afirmó que el sábado fue ordenado como una señal temporal a Israel para enseñarles sobre la pecaminosidad humana, que entonces ya no era necesario después de Cristo, después de la venida de Cristo, que viene sin pecado, pues estar observando esa costumbre. ¿De acuerdo? Entonces, ahí está, hijitos de Dios, la levadura de los Gálatas, ¿cierto? Esa religiosidad, pero que lo peligroso, como más que todo para nosotros como cristianos, como les decía, se convierte en algo importante de revisar, porque es como esa señal de que no te metas ahí porque eso es peligroso. Ahí eso no es para ti, eso es de los judíos. Y entonces hay una barrera puesta. Veamos, déjenme ver si alcanzamos, sí, 24 minutos. Podemos entrar en la quinta. Levadura de Corinto. La asamblea, esa es la quinta, ¿cierto? Con esta, digamos que terminaríamos estas reflexiones sobre las 5 tipos de levaduras de las que nos habla la Biblia, ¿cierto? De las que nos habló el Señor Jesucristo y que están sustentadas en la Biblia. La asamblea o congregación de Corinto se trataba de un grupo de creyentes ex gentiles que estaban entrando en el pacto de la ley, creyendo en el Mesías Jesucristo. Sin embargo,
mostraron tolerancia al pecado, con actitudes de malicia y maldad, producto de ¿qué? De su pasada manera de vivir como gentiles. Esto pues nos debe sonar muy familiar porque es que esto lo vemos muchísimo, ¿cierto? Personas que han entrado, que conocen del Señor Jesucristo, que ahora pertenecen a las comunidades, ¿cierto? Pero en sus vidas tienen tolerancia al pecado. Y miremos un caso bíblicamente. Primera de Corintios 5:1, Pablo condena el orgullo espiritual. Primera de Corintios 5:1, dice la Nueva Traducción Viviente: me cuesta creer lo que me informan acerca de la inmoralidad sexual que hay entre ustedes, algo que ni siquiera los paganos hacen. Me dicen que un hombre de su iglesia vive en pecado con su madrastra. Aquí Pablo está hablando de un hombre que está teniendo relaciones sexuales con la mujer de su padre. Seguramente se trataba de su madrastra. La pregunta es, ¿cómo sabemos que esto es pecado? ¿Cierto? Es un precepto, es moralismo, es legalismo, es santismo. ¿Cómo sabemos que esto es pecado? ¿Cuál es el estándar que define lo que es correcto y lo que es incorrecto? Lo que es moral o lo que es inmoral. ¿Cómo es que Pablo sabía que esto se trataba de un grave pecado? ¿Y por qué lo expresa así? Me cuesta creer que ustedes estén consintiendo esta inmoralidad, ¿cierto? Porque hay un mandamiento en la ley de Dios contra esta conducta, Deuteronomio 22:30, recordémoslo. Un hombre no debe acostarse con la ex esposa de su padre, porque ese acto será una deshonra al padre, Deuteronomio 22:30. Pero es que muchas de estas cosas uno no las conoce porque es que como eso está allá en Levítico y Deuteronomio y esos libros están como, eso es para los judíos. Entonces pues uno no vaya, ¿cierto? La levadura de los Gálatas. Levítico 20:11, que dice: si un hombre deshonra a su padre al tener sexo con una de las esposas de su padre, tanto el hombre como la mujer serán ejecutados, pues son culpables de un delito de muerte. La ley de Dios tiene muchos mandamientos cuyo juicio es pena de muerte, y por esa razón pues uno como que lee eso y dice, no, eso era para los antiguos, eso era ya. Ahorita no, pues ahorita a nadie lo van a matar por cometer un pecado, ¿cierto? Pero mire, cuando entendemos el sacrificio del Cordero de Pascua, entendemos que Jesús pagó esa pena de muerte, quitando ese efecto de muerte, el efecto de la ley, pero no la ley. ¿Sí me entienden? Cuando uno dice Jesucristo pagó, y lo cantamos y lo decimos con convicción, el Señor pagó por mis pecados. ¿Qué significa eso? Que Él tomó ese precio que era muerte y lo llevó sobre sí mismo. Por eso pagó con muerte, con sangre pura, la sangre del Cordero puro, sin mancha. Entonces, Jesucristo pagó la pena de muerte, quitando ese efecto de la ley, mas no retirando la ley, para que aquellos que crean en Él, en Jesucristo, pero eso no significa continuar una vida de pecado, ya lo hablamos. Creer que los mandamientos de la ley de Dios ya no son requeridos porque estamos en la gracia, eso es llegar al otro extremo, al extremo que raya en el libertinaje y la ilegalidad, la inmoralidad, porque se pierde la dirección, se pierde el estándar de lo que está mal, se pierde lo que fue establecido por el Dios de justicia, el Dios de perfección, se pierde. Y cuando uno no tiene, mire lo que pasa con un muchachito, un niño que no es corregido, que no se le pone un estándar de disciplina. Se vuelve un anarquista, se vuelve una persona incapaz de cumplir leyes porque cualquier norma que le limite sus libertades o sus apetitos o sus deseos, pues es desagradable y eso no sirve. Y mire que el Señor, Pablo le decía a Timoteo, ¿cierto? Vuelvo sobre el tema de Pablo edificando a Timoteo.
porque además Timoteo es el sucesor de Pablo, ¿de acuerdo? Entonces le dice, ten cuidado, porque en los últimos días serán días muy peligrosos por la gente. ¿Y qué dice? Una de las características de esa gente, serán desobedientes desde pequeñitos. Anarquistas, personas que no toleran ningún tipo de restricción, porque no tienen un parámetro de ley, ¿cierto? Porque siempre encuentran la manera de justificar la no existencia y la no aceptación de una norma, de una ley, y mucho menos las de Dios. Pero todo eso está cobijado bajo ese velo que les decía ahora en la levadura de los Gálatas, ¿cierto? Ah, no, es que eso es judío. Ah, no, es que eso es del Levítico. Ah, no, eso es que es por allá del Éxodo. Eso es historia, patria sagrada. Eso es de los antiguos. Eso no. Hábleme de cosas aplicables, nuevas, modernas, aquí, hoy, aquí y ahora. Entonces, por ahí va el tema de esta levadura. Cambiarle el nombre a las cosas no cambia las cosas, porque esto es parte de esa levadura y esa manifestación de que esto lo estamos viviendo hoy. Esto no se queda simplemente en que, ay, sí, esos corintios, no, esos corintios, no, pues, ¿qué tal? Es que aceptando que venga un inmoral y que esté ahí con ellos, alabando, compartiendo, sentándose, diciendo aleluya, gloria a Dios, hermanito, hermanita. Va mucho más allá que poner el ojo y estirar el dedo y señalar a los corintios. Hoy en día estamos viendo esta tendencia, cambiarle el nombre a las cosas, pero eso no cambia las cosas. Esa es una estrategia sincretista. Ahora que en este tiempo de los panes sin levadura hemos hablado y ya esta palabra debe estar presente en nuestra mente porque no estaba. La mayoría de los cristianos uno les pregunta, ¿sabe lo que es el sincretismo? No sabíamos. Pero ya mire que desde el ayuno de Daniel, cuando aparece esa cuarta bestia, por ahí empezamos a escuchar el tema del sincretismo, ¿cierto? Y esta es una estrategia sincretista para manipular y controlar a las personas, porque eso es lo que quiere hacer esta cuarta bestia. En estos últimos tiempos la palabra pecado incluso tiende a desaparecer. En algún momento yo vi, no lo confirmé, les digo la verdad, pero de una fuente a la que le creo, decía que en la nueva versión del diccionario Oxford ya sacó la palabra pecado del diccionario, porque considera que es una palabra en desuso, porque es así, esa palabra ya no tiene un significado que pueda ser aplicable en estos tiempos. Entonces, pues vamos viendo señales, porque supuestamente ya no se aplica, porque las generaciones anteriores consideraban malas algunas cosas que ahora pues no son malas. Ahora son ¿qué? Normales. Recuerden que el pecado está determinado en la palabra de Dios. Primera de Juan 3:4 que dice, todo el que peca viola la ley de Dios, porque todo pecado va en contra de la ley de Dios. Y ustedes saben que Jesús vino para quitar nuestros pecados. Y en Él no hay pecado. Todo el que siga viviendo en Él no pecará, pero todo el que sigue pecando, pues no está viviendo en Cristo. Dice aquí, pues no lo conoce ni entiende quién es Él. Primera de Juan 3:4, durísimo para validar precisamente eso que llamamos crispeto, ¿cierto? Que uno dice, no, es que ese no es un cristiano, ese es un crispeto. Ese apenas ahí viene porque la mujer lo obliga, viene para que la mamá lo siga manteniendo. Bueno, el pecado es infracción de la ley de Dios. Si vamos a cumplir con los mandamientos, pues no debe ser por alcanzar algún tipo de retribución, ni mérito, ni para alcanzar salvación, sino por amor a quien nos ha dado esa salvación. Primera de Juan 5:3. Importantísimo este versículo hermoso. Primera de Juan 5:3. Amar a Dios significa obedecer sus mandamientos. Tremendo, ¿verdad? Y dice, y sus mandamientos no son una carga difícil de llevar. ¿Qué hacemos con el cuarto mandamiento, hijitos de Dios? Como para ir con algo suave. ¿Qué hacemos con el mandamiento de guardar las fiestas?
que nos suena como a judío y no queremos entrar en eso porque lo miramos como decía un dicho, como gallina mirando sal, con esa desconfianza, como que me lo como, no me lo como, me hará daño, no me hará daño. ¿Qué hacemos con eso? Hay que discernirlo, hay que identificar la levadura y empezar a sacarla. El verso 4 de 1 de Juan 5 dice, pues todo hijo de Dios vence a este mundo de maldad y logramos esa victoria por medio de nuestra fe. ¿Y quién puede ganar esta batalla contra el mundo? Únicamente los que creemos, ahí dice creen, yo voy a parafrasear y digo creemos que Jesús es el Hijo de Dios. 35 minutos. Sobre lo que sucedió en Corinto, pues esta persona que se unió a la mujer de su padre es una persona que dice ser creyente, pero está cometiendo transgresión a la ley, ¿cierto? Aquella persona que ha conocido la ley, que la ha aceptado y que ha aceptado a Jesucristo, ha conocido el Evangelio, pero que aún practica el pecado, la Biblia es muy clara sobre sus consecuencias. Y vemos hoy con tristeza iglesias cristianas muy inclusivas, ¿cierto? Exhibiendo banderitas de colores, multicolores. ¿Qué están haciendo? Normalizando el pecado. Y los que no estamos de acuerdo con eso, entonces somos señalados como homofóbicos, dice o plantea que somos personas que discriminamos, ¿cierto? Es que esa es una causa de discriminación y tenemos que ser inclusivos, tenemos que ser abiertos. Tenemos que aceptar las diferencias de las culturas, de las personas. Y no hay que ser así de excluyentes, de discriminantes. Nos tildan de homofóbicos, porque estamos en un tiempo en el que esa levadura tiene muchísima fuerza, ¿cierto? Y se trata de ¿qué? De alguna manera ocultar la ley para que la gente no vaya a mirarla, para que la gente no se cuestione y diga, pero ¿qué hago con el cuarto mandamiento? Guardar el sábado, el séptimo día, no es el quinto, ni el primero, ni el tercero, no es cuando a mí me quede bien, es el séptimo día. ¿Qué hago con eso? ¿Lo normalizo? Y recuerden que el tema de los pecados no hay grados de pecado, como enseña el romanismo. Que los pecados veniales y los pecados carnales y los pecados... No, pecado es transgresión de la ley y todos tienen el mismo efecto. Así es de que tenemos trabajo que hacer. Hebreos 10, 26, 27. Queridos amigos, si seguimos pecando a propósito después de haber recibido el conocimiento de la verdad, ya no queda ningún sacrificio que cubra esos pecados. Tremendo esto. Solo queda la terrible expectativa de juicio de Dios y el fuego violento que consumirá a los enemigos. Recuerden lo que veíamos ayer. Nosotros somos el templo de Dios. Y quien destruya el templo, Dios lo destruirá. Entonces, mucho cuidado con el tema de la gracia. Mucho cuidado con el tema de pensar que o sentir que en Jesucristo tenemos fuero político, fuero santo, fuero celestial, no fuego, fuero. O sea, estamos más allá, estamos por encima de la ley. Ojo con ese sentimiento. Hay que entender bien la gracia, ¿cierto? Hebreos 10:28, ¿qué dice? Pues todo el que rehúsa obedecer la ley de Moisés era ejecutado sin compasión por el testimonio de 2 o 3 testigos. ¿Cuánto mayor castigo piensan que merecerá el que pisotea al Hijo de Dios, a Jesucristo? Y tuviere más bien por inmunda la sangre del pacto en la cual fue santificado. ¿Cómo se entiende eso de que tiene por inmunda la sangre del pacto? Pues pensando que esa sangre es el pasaporte para seguir viviendo en pecado, pensando que esa sangre justificó todo. Entonces eso, y la afrenta, y de esto la palabra de Dios habla específicamente, la afrenta, la ofensa contra el Espíritu Santo, el Espíritu de gracia. Dice que el único pecado imperdonable pues es la blasfemia contra el Espíritu, ¿cierto? Porque pues bueno, es la única fuente de
de luz y de revelación que tenemos. Si no hay eso, no hay nada de ahí para atrás. Bajo la ley de Moisés era requerida la pena de muerte. Bajo la administración de Jesús, cuando la persona practique el pecado, primero pierde la cobertura del Padre Eterno, porque se salió de su voluntad. Segundo, es expulsado del pacto, aquel del cual se siente tan seguro, ¿cierto? Tercero, se le expone al poder del adversario. O sea, eso tiene una consecuencia inmediata, al poder del enemigo que lo quiere ver destruido. Ahora, pues, esa persona entonces solo tiene dos caminos. O se arrepiente y salva su alma, bautismo, ¿estamos? Ese es el bautismo en el Espíritu, el arrepentimiento para reconocer que está mal y nacer a una nueva vida, una nueva forma de vida en Cristo Jesús, ¿cierto? Arrepentirse y salvar su alma. O ser juzgada con pena de muerte eterna. Por eso, 1 Corintios 5:5, no quería terminar el tema de hoy, esta reflexión sin leer 1 Corintios 5:5 dice, entonces deben expulsar a ese hombre y entregárselo a Satanás. ¿A cuál hombre? Pues del que estamos hablando, de la levadura de Corintios, ¿cierto? Aquel que tenía relaciones sexuales, estaba infringiendo una norma y él estaba muy feliz. Él estaba ahí, como el chacho, como decimos, ¿cierto? Para que su naturaleza, dice, entonces deben expulsar a ese hombre y entregárselo a Satanás, para que su naturaleza pecaminosa sea destruida y él mismo sea salvo el día que el Señor vuelva. Esto es tremendo. Si uno por lástima, entonces dice, no, pero pues pobrecito, él está en pecado, pero dejémoslo, consintámosle, mire, que no se sienta mal, que no se sienta excluido, que no se sienta señalado. ¿Qué va a hacer? Esa acción es para agradar a los hombres, pero esa acción impide, digámoslo así, que esta persona con sus actos tenga las consecuencias y el Señor trate con él. Y mire cómo aquí lo expresa Pablo en Corinto, en 1 Corintios 5. Entréguenlo a Satanás para que ese pecado lo destruya y él mismo, a través de ese proceso de autodestrucción en el que va a caer, sea salvo el día que el Señor regrese. Tratamiento, recuerden que aquí el Señor Jesucristo dice, ninguno de aquellos que fueron enviados a mí, ninguno se perderá. Entonces tendrá que pasar por una situación, una prueba, un tratamiento muy duro, pero su alma se salvará. Quizás su cuerpo será destruido por efecto de sus pecados, de sus vicios, de sus prácticas, pero su cuerpo no va a ser importante dentro del plan de Dios, porque es eterna. Perdón. La promesa del Señor es la eternidad, ¿cierto? Verso 6. Es terrible que se jacten sobre este asunto. ¿No se dan cuenta de que ese pecado es como un poco de levadura que impregna toda la masa? ¡Wow! Tomemos esto, hijito de Dios, para terminar hoy. ¿No se dan cuenta de que ese tipo de comportamiento, de ser condescendientes, de estar justificando, así sea poquito? Dice, es como un poquito de levadura que impregna toda la masa. Verso 7. Desháganse de esa vieja levadura, quitando a ese perverso de entre ustedes. Entonces, serán como una nueva masa preparada sin levadura, que es lo que realmente somos, que es lo que realmente son. Cristo, nuestro Cordero Pascual, ha sido sacrificado por nosotros. Por lo tanto, celebremos esta fiesta, no con el viejo pan de la perversidad y maldad, sino con el nuevo pan de sinceridad y verdad. 1 Corintios 5:5, hijitos de Dios. Versículo para resaltar, versículo para meditar muchísimo. Este versículo nos daría para su próximo ayuno, para su próximo tiempo, para su lucha, para
téngalo en cuenta, márquelo en su Biblia, ¿cierto? Téngalo aparte, hijito de Dios. Como creyentes debemos conocer que el estándar del pecado sigue siendo la Biblia. Sigue siendo nuestro referente para saber cómo ser limpios de la levadura de Corinto. Que básicamente, concluyendo, es creer y enseñar que ya no debemos guardar los mandamientos de Dios. Es decir, que la salvación no se pierde y ser permisivos con el error y con el pecado. En Corinto existía este problema. Un hombre se había tomado a la esposa de su padre y eso no era bueno, pero ninguno en la congregación lo tomaba, pero algunos de la congregación lo tomaban a la ligera. Hablaron de eso, se reían de eso y se jactaban al respecto. Así que Pablo les escribe esta carta diciéndoles que su jactancia no era buena y afirmando que el pecado es esa levadura que contamina y se propaga por toda la comunidad. Así es de que hay que sacar esas cosas. Démosle gracias a Dios, hijitos. Vamos a orar para terminar. A ver, quiero mirar qué me queda para saber si les hago otro audio para mañana. Bueno, sí, que queda muy poquito. Yo creo que lo que me queda los voy a compartir en el tema de nuestro próximo Shabbat, nuestra próxima reunión de sábado. Bueno, entonces con este tema, hasta aquí, doy por terminado nuestras reflexiones, nuestro estudio para estos 7 días de panes sin levadura. Tengan sus apuntes, hijitos de Dios. Si quieren tener el material, escríbanme a mí o escriban a cualquiera de las personas de la congregación que usted tenga contacto y con mucho gusto yo le hago llegar el PDF, el archivo, para que usted lo tenga y pueda repasarlo. O ahí quedan los audios en el canal. Hermoso Dios de la gloria, Señor, gracias te doy. Gracias por este tiempo tan bello que nos permitiste ir delante del espejo y mirarnos a nosotros mismos. Romper paradigmas, romper predisposiciones que nosotros tenemos. Señor, gracias por toda esta palabra que nos has regalado, que tu Espíritu nos haga entenderla y que podamos quitar esos espinos para que estas semillas no vayan a ser ahogadas, sino que por el contrario, de todas estas semillas, buena semilla que ha sido sembrada en nosotros, pueda dar su fruto. Y los que ya estamos, Señor, con algún tipo de fruto, que nuestras raíces se profundicen cada día más y seamos firmes para que podamos soportar todo el tiempo difícil que viene, toda prueba que se presente. Señor, gracias por tu amor, por tu misericordia. Gracias, Señor. ¿Quién soy yo para que tú tengas cuidado de mí? ¿Quiénes somos nosotros para que tú tengas este cuidado tan especial de mostrarnos todas estas cosas y ofrecernos una vida tan hermosa? Queremos quedarnos en ti, Señor Jesucristo, aceptándote en lo profundo de nuestro corazón, no como algo religioso, sino como un principio de vida, aceptando que tú eres la razón, tú eres la esperanza, tú eres todo para nosotros. Y anhelamos ese momento, ese tiempo en el que establezca el reino de Dios por medio de tu autoridad, Señor Jesucristo, y te veamos venir como Rey, como esa autoridad que va a gobernar, y anhelamos poder vivir en ese tiempo del milenio. En ese tiempo no nos imaginamos, Señor, siquiera cómo puede ser una vida con una justicia perfecta, cuando estamos viviendo en un mundo tan imperfecto. Señor, gracias por esta hermosa esperanza. Ayúdanos a través de tu Espíritu a ser fieles y a seguir cumpliendo tus mandamientos con temor reverente y entendiendo la gracia, entendiendo el nuevo pacto, entendiendo tu obra como sacrificio perfecto. Gracias por las fiestas solemnes, por estos tiempos señalados, porque esta es la manera, esta es la carta de navegación para seguir en el camino de verdad de vida. Señor, nos deleitamos y te entregamos este tiempo para la gloria de tu nombre, en Cristo Jesús nuestro Señor. Amén y amén. Hijitos de Dios, para mí ha sido un hermoso placer compartir con ustedes todos estos estudios. Sigan en contacto, ahí seguimos de la mano del Señor.
Los quiero mucho. Un abrazo.